Mi esposo me pidió un trío con su mejor amigo mientras desayunábamos croissants y jugo de naranja recién exprimido. La normalidad doméstica del momento contrastaba tan brutalmente con su propuesta que durante varios segundos creí haber entendido mal. ¿Perdón?, dije, bajando lentamente mi taza de porcelana fina al platillo. Marco sonrió. Esa sonrisa de hombre seguro que tanto me había enamorado 12 años atrás y que ahora solo me producía un profundo desasosiego. Escuchaste bien, Valeria. Javier y yo hemos estado hablando. Pensamos que sería algo excitante para revitalizar nuestro matrimonio. El jugo de naranja se me revolvió en el estómago. No era la propuesta en sí lo que me horrorizaba, después de todo. Llevaba 3 años preparándome para este momento, sino la facilidad con la que mentía. Porque yo sabía la verdad, Javier estaba siendo chantajeado. Y esta fantasía sexual no era más que la trampa que Marco había estado tejiendo durante meses para conseguir el divorcio en sus términos, quedándose con la custodia de nuestro hijo y la mayor parte de nuestra fortuna. ¿Y por qué con Javier precisamente?, pregunté, manteniendo mi voz deliberadamente neutral mientras jugueteaba con mi anillo de bodas. Marco se acercó, pasando sus dedos por mi cabello con una familiaridad que ya no sentía genuina. ¿Por qué es de fiar? ¿Y por qué? Bueno, siempre te ha encontrado irresistible mentira. Javier me había confesado entre lágrimas la semana anterior cómo Marco lo tenía amenazado con revelar ciertas irregularidades financieras de hace años si no participaba en este montaje. Mi esposo no solo quería humillarme, quería tener pruebas de mi conducta promiscua para usarlas en la corte de divorcios. Está bien, susurré, bajando la mirada en un gesto que él interpretaría como sumisión, pero que en realidad ocultaba la furia fría que me recorría las venas. Hagámoslo. La sorpresa en su rostro fue deliciosamente breve, seguida rápidamente por una expresión de triunfo que me confirmó que estaba siguiendo el guión que Arturo y yo habíamos anticipado. ¿En serio?, dijo, incapaz de disimular su euforia. Claro, sonreí, levantándome para poner mi taza en el fregadero. Pero si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. En el suite imperial del Four Seasons, donde pasamos nuestra luna de miel. Y quiero que sea esta semana, antes de que me arrepienta. Mientras Marco salía de la cocina, visiblemente eufórico, para llamar a Javier, yo me quedé mirando el jardín donde nuestro hijo de 10 años, Diego, jugaba con el perro. Cada detalle de esta escena doméstica perfecta era una mentira cuidadosamente construida, y estaba a punto de demolerla toda. Esperé hasta esa noche, cuando los ronquidos de Marco llenaban nuestro dormitorio para enviar el mensaje codificado a Arturo. La cena está servida. Viernes en el lugar acordado. La respuesta llegó antes de que pudiera apagar mi teléfono. Los ingredientes están listos. Te espero en el jardín de invierno al amanecer. En Arturo, mi suegro. Mi amante, mi cómplice, la relación más compleja y prohibida de mi vida, y la única que me había mantenido cuerda durante los últimos años. Todo había comenzado 3 años atrás, cuando descubrí la primera evidencia incontrovertible de las infidelidades de Marco. No fueron las típicas pruebas banales, un perfume ajeno en su cuello o un mensaje de texto comprometedor. Fue algo mucho más elaborado. Una segunda familia en otra ciudad había viajado a Chicago por un congreso de arquitectura, mi profesión, y decidí darle una sorpresa a Marco, quien supuestamente estaba allí en un viaje de negocios. Lo encontré saliendo de una hermosa casa en los suburbios, con una mujer y 2 niños pequeños. La escena era tan doméstica, tan normal, que me dejó paralizada. Él cargaba al niño más pequeño en sus hombros, mientras la mujer joven, quizá 10 años menor que yo, sonreía con una felicidad que yo no le había visto en años. Fue Arturo quien me encontró horas después, todavía sentada en mi auto, temblando e incapaz de formar un pensamiento coherente. Por pura coincidencia, él también estaba en Chicago, revisando una de sus empresas. Ven conmigo, dijo simplemente, ayudándome a salir del auto con una gentileza que contrastaba brutalmente con el dolor que me desgarraba. Esa noche, en la suite de Arturo, me mostró algo que cambiaría todo, un dossier completo sobre la otra familia de Marco. No era un affair pasajero, llevaba 7 años. Los niños tenían 6 y 4 años. Y había un tercero en camino, lo he sabido desde el principio, confesó Arturo, sirviéndome un brandy con manos que no temblaban. Marco es, como su madre, incapaz de ser fiel, incapaz de amar sin destruir. Lo que comenzó como consuelo se transformó en complicidad y luego en algo más peligroso. Arturo me mostró las cuentas offshore, las propiedades a nombre de testaferros, los negocios sucios que Marco escondía detrás de la fachada respetable de nuestra vida familiar. Y me mostró algo más, su propia soledad. La primera vez que nos acostamos fue 6 meses después del descubrimiento de Chicago. No fue planeado, lo ocurrió después de una junta particularmente tensa, donde Marco había mentido descaradamente sobre sus finanzas delante de ambos. Esa noche, Arturo vino a mi casa, Marco estaba de viaje y encontramos consuelo en el lugar más prohibido. No es solo lujuria, me susurró, mientras la lluvia acariciaba los ventanales de mi estudio. Es solidaridad. Los dos somos víctimas del mismo mentiroso. En los 3 años que siguieron, construimos algo que iba más allá de la venganza o el desahogo sexual. Encontramos en el otro al compañero que Marco nunca había sido. Arturo financió mi maestría en negocios, de algo que Marco siempre había despreciado. Yo lo acompañé durante su tratamiento de cáncer de próstata, cuando Marco estaba demasiado ocupado con sus aventuras, y planeamos meticulosamente lo que estaba por venir la mañana después de la proposición del trío. Me encontré con Arturo en el jardín de invierno de su mansion. El lugar era su santuario, un espacio de cristal y acero donde orquídeas raras florecían bajo su cuidado experto. Ha tomado el cebo exactamente como predijimos, le dije, mientras mis dedos acariciaban los pétalos de una catleya que él cultivaba personalmente. Arturo asintió. Sus ojos tan parecidos a los de Marco pero infinitamente más sabios, estudiándome con esa intensidad que todavía conseguía ruborizarme. ¿Y Javier? Está aterrado. Marco lo tiene acorralado con lo de las malversaciones de 2015.
Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Arturo. La ironía es que fue Marco quien ordenó esas transferencias. Yo tuve que intervenir personalmente para evitar el escándalo. Esta era la verdad fundamental que había unido nuestro destino. Arturo llevaba años protegiendo a su hijo de sí mismo, limpiando sus desastres, ocultando sus fechorías. Y yo había sido la última víctima colateral de esa protección. Tengo todo preparado, dijo, llevándome hacia el rincón, donde un maletín de cuero esperaba sobre una mesa de hierro forjado. Grabadoras, documentos y la joya de la corona. Abrió el maletín para revelar un dossier con fotografías de Marco con Carolina, la esposa de Javier, reuniéndose con abogados y revisando planes para declarar a Javier mentalmente incompetente debido a su depresión clínica. Pero había algo más, fotos de Marco con la otra mujer, Sophie, y sus hijos, incluyendo una donde aparecían los 3 niños juntos en lo que parecía ser una fiesta de cumpleaños. ¿Los ha presentado?, pregunté, sintiendo como un nuevo nivel de traición se abría bajo mis pies. Arturo asintió gravemente. Hace 2 meses. El niño mayor, Michael, empezó a llamarlo papá delante de otros padres en la escuela. Marco no tuvo más remedio que presentarlos como su familia. Las imágenes me golpearon con una fuerza física. Allí estaba mi esposo, sonriendo con una felicidad que no le había visto en años, rodeado de 3 niños que lo miraban con adoración. Y Sophie, la otra mujer, con la mano posesivamente en su brazo, luciendo un anillo de compromiso que me resultó vagamente familiar. Es mi anillo, susurré, reconociendo el diseño único que Marco me había encargado para nuestro 5º aniversario. Dijo que lo había extraído durante un viaje. Lo hizo duplicar, corrigió Arturo suavemente. El original sigue en tu joyero. Esta es una copia. La revelación fue tan absurda, tan calculadamente cruel, que no pude evitar reír, un sonido amargo y desprovisto de alegría. Hay más, continuó Arturo, mostrándome otro documento. Esto llegó a mis manos ayer. Era un borrador de demanda de divorcio que Marco había preparado. Me acusaba de alienación parental, de adicción a medicamentos controlados, y la joya de la corona, de haber tenido una aventura con Javier. El trío era la trampa perfecta, obtendría las pruebas de mi infidelidad y conducta promiscua, y podría usarlas para quedarse con la custodia completa de Diego. Sabía que, no pude terminar la pregunta. Arturo asintió, su rostro sombrío. Sabe sobre nosotros, o al menos, sospecha. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Cómo? Su investigador privado nos fotografió hace 2 meses. En el restaurante italiano del centro. Recordé la noche, habíamos celebrado mi cumpleaños en un lugar discreto, thinking estábamos seguros. Marco ni siquiera había llamado para felicitarme, diciendo que estaba atrapado en una junta en otra ciudad. ¿Y por qué no ha confrontado?, pregunté, sintiendo como el pánico comenzaba a trepar por mi garganta. Porque necesita más, explicó Arturo. Necesita pruebas de que nuestra relación es sexual. Y necesita que sea en el contexto del divorcio para maximizar su impacto. La perversidad del plan me dejó sin aliento. Marco no solo sabía sobre Arturo y yo ahora estaba usando nuestro affair como parte de su estrategia legal. Entonces el trío. Comencé. Es multidimensional, concluyó Arturo. Le da pruebas contra ti, neutraliza a Javier como testigo potencial y le permite presentar nuestra relación como parte de tu conducta promiscua en lugar de lo que realmente es. Lo que realmente era. La palabra flotó entre nosotros, cargada con 3 años de secretos compartidos, de noches de pasión y días de complicidad. De un amor que había florecido en el terreno más improbable y prohibido. ¿Y ahora?, pregunté, sintiendo el peso de todo lo que estaba en juego. Arturo tomó mis manos entre las suyas. Sus palmas eran ásperas, trabajadas, tan diferentes de las manos suaves y cuidados de su hijo. Ahora seguimos nuestro plan, dijo con una calma que me centró, pero con una modificación. Abrió un compartimento secreto en el maletín y sacó un documento que me dejó sin palabras. Era una propuesta de matrimonio legal, vinculante, fechada para el día después del divorcio. Cuando esto termine, dijo, su voz cargada de una emoción rara en él. Quiero hacer las cosas bien. Quiero que seas mi esposa. Las lágrimas llenaron mis ojos, no de felicidad, sino de una abrumadora mezcla de emociones contradictorias. Aquel hombre, mi suegro, el padre de mi esposo, me ofrecía lo que su hijo nunca había podido dar: honestidad, lealtad y una asociación verdadera. Arturo, comencé. Pero él puso un dedo sobre mis labios. No me respondas ahora, dijo, después de que esto termine, después de que seas libre. Al salir del jardín de invierno, con el dossier escondido en mi bolso y la propuesta de matrimonio ardiendo en mi mente, supe que había cruzado un punto de no retorno. El juego había comenzado y las apuestas eran más altas de lo que jamás había imaginado. Lo que Marco no sabía, lo que nadie sabía, excepto Arturo y yo, era que el trío que él había planeado, como su trampa maestra, se convertiría en el escenario de su propia destrucción. Y que la verdad que estaba a punto de revelarse haría añicos no solo nuestro matrimonio, sino toda la fachada de la familia Stelling. Manejé de regreso a casa, sintiendo el peso de los secretos que cargaba, el affair con mi suegro, la otra familia de Marco, la traición a Javier, y ahora esta propuesta de matrimonio que era tan prohibida como irresistible. Cuando entré a la casa, Marco estaba esperándome con una sonrisa triunfante. Javier está emocionado, anunció, abrazándome con una familiaridad que ya no sentía real. Esta noche será inolvidable. Sí, respondí, devolviéndole el abrazo, mientras sobre su hombro mis ojos se encontraron con una foto de nuestra boda. Inolvidable. Por primera vez en años, no estaba mintiendo. La lluvia comenzó a caer justo cuando entraba a la casa, como si el cielo mismo llorara, anticipando lo que se avecinaba. Marco seguía sonriendo, eufórico, completamente ajeno al huracán que se gestaba detrás de mi aparente calma. Javier está tan emocionado como nosotros, repitió, sirviéndose un whisky mientras miraba mi ropa mojada con aprobación. Dice que siempre te ha encontrado fascinante.
La mentira sonaba tan hueca que casi me provocó risa. Javier me había enviado un mensaje urgente apenas una hora antes. No puedo hacer esto, Valeria. Marco me está destruyendo. ¿Y tú? Pregunté, colgando mi abrigo con movimientos deliberadamente lentos. ¿Estás emocionado? Su sonrisa se volvió lasciva. Más de lo que imaginas. Verte con otro hombre. La idea me vuelve loco. Cada palabra suya era un cálculo, una pieza en el ajedrez perverso que había estado jugando durante meses. Lo que no sabía era que yo llevaba 3 años estudiando sus movimientos, aprendiendo a anticipar cada una de sus jugadas. Subí a nuestro dormitorio, el mismo donde había concebido a Diego, donde habíamos hecho el amor incontables veces, donde ahora dormía con un hombre que me veía como un peón en su juego de poder. El vestidor olía a madera de cedro y a traición. Abrí mi armario y comencé a seleccionar meticulosamente cada prenda para la noche del viernes. El vestido negro de Dior que Marco me compró en Milán cuando todavía creía que los regalos caros podían compensar su ausencia emocional. La lencería de encaje que Arturo me regaló para mi último cumpleaños, un detalle irónico que Marco notaría si fuera más observador. Mientras doblaba cada prenda con precisión militar, mi teléfono vibró. ¿Era Arturo? ¿Estás sola?, preguntó, su voz grave cargada de urgencia. Sí. Marco está abajo, bebiendo su triunfo anticipado. Escúchame con cuidado, dijo, y pude oír el crujido de papeles al otro lado de la línea. Hay un desarrollo nuevo. Marco no solo quiere el divorcio, quiere la empresa. La revelación me hizo sentarme bruscamente en el borde de la cama. ¿Qué? Ha estado reuniéndose con nuestros competidores. Tiene planes de fusionar nuestra compañía con Stelling International después del divorcio, usando tu conducta inmoral como palanca para forzarme a vender mi participación. El nivel de traición era tan monumental que me costó respirar. Arturo había construido esa empresa desde cero, trabajando 70 horas semanales durante décadas. Marco había heredado la presidencia, pero el corazón y el alma seguían siendo de su padre. ¿Cómo es posible?, susurré, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. Tengo pruebas, dijo Arturo. Reuniones secretas, documentos firmados. Incluso tiene un plan para declararme mentalmente incompetente, usando mi historial de cáncer como evidencia de mi incapacidad para dirigir la empresa. La crueldad de su plan me dejó sin palabras. No solo me estaba traicionando a mí, estaba traicionando al hombre que lo había criado, educado y entregado un imperio en bandeja de plata. Hay más, continuó Arturo. Y su voz sonó extrañamente vulnerable. Sobre nosotros. El corazón se me detuvo. ¿Qué? Su investigador nos fotografió nuevamente. Esta vez en el apartamento, el aire se me escapó de los pulmones. El apartamento era nuestro refugio secreto, el lugar donde éramos simplemente Arturo y Valeria, sin apellidos que nos condenaran. ¿Cuándo?, logré preguntar ayer. Cuando fuimos después del almuerzo. Recordé la tarde, habíamos ido a nuestro lugar habitual, creyéndonos seguros. Arturo me había preparado pasta, mientras yo revisaba los documentos para el viernes. Habíamos hecho el amor en el dormitorio, con la luz de la tarde filtrándose por las persianas. ¿Las fotos? No pude terminar la pregunta, son explícitas, confirmó Arturo. Las tiene su abogado. Las usará como prueba de que nuestra relación comenzó, mientras todavía estaba casado contigo, para invalidar cualquier acuerdo prenupcial. La sofisticación de su plan era aterradora. Marco no solo estaba jugando al ajedrez, estaba jugando a 3 dimensiones, anticipando cada uno de nuestros movimientos. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Arturo respiró hondo. Cambiamos nuestra estrategia. En lugar de esperar al viernes, avanzamos nuestro movimiento. ¿Cuándo? Mañana. En la cena familiar tradicionalmente, los jueves cenábamos en la mansión de Arturo. Era un ritual que Marco odiaba, pero al que asistía por compromiso. ¿Y Diego?, pregunté, pensando inmediatamente en nuestro hijo. Lo he hablado con mi psicóloga, dijo Arturo. Cree que es mejor que esté presente, que vea la verdad, por dura que sea, en un ambiente controlado. La idea de exponer a Diego a semejante confrontación me horrorizó. No puedo hacerle eso. Es mejor que lo escuche de nosotros que descubrirlo por casualidad. Peor aún, a través de las versiones distorsionadas de Marco, sabía que tenía razón. Pero la parte de mí que era madre se rebelaba contra la idea. ¿Y Javier?, pregunté, cambiando de tema. Ya lo he contactado, dijo Arturo. Estará allí. Con Carolina. La inclusión de Carolina, la esposa de Javier y cómplice de Marco, agregaba otra capa de complejidad a un plan que ya se sentía abrumador. ¿Estás segura de que puedes hacer esto?, preguntó Arturo, y en su voz escuché la misma vulnerabilidad que había mostrado durante su quimioterapia. No, respondí honestamente. Pero no tenemos otra opción. Colgué y me quedé mirando mi reflejo en el espejo del vestidor. La mujer que me devolvía la mirada parecía más joven que yo, más ingenua. Recordé la primera vez que conocí a Arturo, en la cena de compromiso con Marco. Me había tomado de la mano y dicho: cuida de mi hijo. Él no siempre sabe lo que tiene. En ese momento pensé que se refería a las ventajas materiales. Ahora entendía el verdadero significado. La mañana del jueves amaneció fría y gris. Diego se despertó con fiebre, un giro del destino que interpreté como un signo. Tal vez deberíamos cancelar la cena, sugerí, poniendo mi mano en su frente caliente. Marco frunció el ceño. No. Papá insiste en que es importante. Además, Javier y Carolina estarán allí. La manera en que dijo importante me hizo preguntarme si sospechaba algo, pero su expresión era la de siempre, ligeramente aburrida, como si asistir a la cena familiar fuera una obligación tediosa.
mientras empacaba la mochila de Diego con su medicamento y su animal de peluche favorito. Mi teléfono vibró con un mensaje de Arturo. Todo listo. Los documentos están en el estudio. Confía en mí. Confiar en él era lo único que me quedaba. La mansión de Arturo estaba especialmente iluminada cuando llegamos. Las luces cálidas contra la piedra gris creaban una atmósfera que era a la vez acogedora y opresiva. Diego, pálido pero estable, se aferraba a mi mano de abuelo. Gritó cuando Arturo apareció en la entrada. Arturo lo levantó en sus brazos con una fuerza que siempre me sorprendía. Mi niño. ¿Cómo está mi hombrecito? Marco observaba la escena con una expresión que no pude descifrar. ¿Era celos? ¿Resentimiento? ¿O simplemente impaciencia por terminar con el ritual familiar? Javier y Carolina llegaron minutos después. Ella lucía impecable como siempre, pero sus ojos evitaban encontrarse con los míos. Javier, en cambio, me miró directamente y en su expresión leí una mezcla de miedo y determinación. La cena transcurrió con una normalidad surrealista. Arturo habló de sus últimas adquisiciones de empresas, Marco compartió anécdotas insulsas de viajes de negocios, y Carolina elogió la comida con una efusividad que sonó falsa. Yo me limité a observar, contando mentalmente los minutos hasta que el postre fuera servido. Fue entonces cuando Arturo puso su servilleta sobre la mesa y miró a cada uno de nosotros. Hay algo que necesito compartir con todos, dijo, su voz calmada pero cargada de autoridad. Marco puso los ojos en blanco. Otro de tus sermones, papá. Algo más importante, respondió Arturo. Se trata del futuro de esta familia, y de varias verdades que han estado ocultas por demasiado tiempo. Carolina palideció visiblemente. Javier le tomó la mano, pero ella la retiró bruscamente. ¿De qué se trata, abuelo? Preguntó Diego, su voz débil pero curiosa. Arturo sonrió suavemente. De decisiones importantes, mi niño. Decisiones que, los adultos a veces tenemos que tomar. Marco se puso de pie. Esto puede esperar. Diego no está bien, y siéntate, Marco, dijo Arturo, y en su tono había una orden que era imposible desobedecer. Por primera vez, vi vacilar a mi esposo. Se sentó lentamente, sus ojos fijos en su padre, con una mezcla de incredulidad y creciente alarma. Arturo abrió un dossier que había estado junto a su plato. Empecemos por lo más sencillo. Las malversaciones de 2015. Javier contuvo el aliento. Durante años, Marco te ha hecho creer que fuiste tú quien autorizó esas transferencias irregulares, continuó Arturo, mirando a Javier. La verdad es que fue él. Yo intervine para cubrirlo, pensando que era un error de juicio. No me di cuenta de que sería el comienzo de un patrón. Marco soltó una risa forzada. Esto es ridículo. Estás tomando medicamentos nuevamente, papá. Arturo ignoró el comentario y mostró un documento. Esta es la orden original, con tu firma, Marco. Javier tomó el papel con manos temblorosas. ¿Es verdad? Hay más, dijo Arturo, mostrando otro documento. Estos son los planes para declararte mentalmente incompetente, Javier. Firmados por Marco y Carolina, el sonido que salió de la boca de Javier fue algo entre un gemido y una maldición. Carolina se puso de pie, derramando su copa de vino. «Esto es una difamación», gritó Blues. Pregunté, hablando por primera vez. Saqué mi teléfono y mostré las fotos que Arturo me había dado. ¿Esto también es difamación? Las imágenes de Marco y Carolina reunidos con abogados, revisando documentos médicos de Javier, llenaron la pantalla. La expresión de Carolina se transformó de indignación a pánico. Marco miró las fotos, luego me miró a mí, y por primera vez vi miedo en sus ojos. ¿Cuánto tiempo has sabido? Lo suficiente, respondí, manteniendo su mirada. Fue entonces cuando Arturo dejó caer la bomba final. Y luego está el pequeño asunto de tu otra familia, Marco. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirse físicamente. Hasta Diego dejó de jugar con su postre y miró a su padre con ojos inquisitivos. ¿Otra familia?, preguntó Javier, confundido. Arturo mostró las fotos de Marco con Sophie y los 3 niños. Michael, de 6 años, Anna, de 4, y el pequeño Thomas, de 2. Todos viviendo cómodamente en Chicago, mantenidos con dinero que debería ser de esta familia. Marco palideció de una manera que nunca había visto. ¿Cómo? ¿Cómo lo supe?, completó Arturo. Porque soy tu padre, Marco. Y porque, a diferencia de ti, yo sí me preocupo por mis nietos. Todos ellos. La revelación fue tan bruta, tan devastadora, que incluso Carolina pareció conmocionada. Javier miraba las fotos con una expresión de creciente horror. 3 niños. Murmuró. Dios mío, Marco. Pero Arturo no había terminado. Luego está el pequeño asunto de tu plan para deshacerme de la empresa. Mostró los documentos que detallaban la fusión con Stelling International, los planes para declararlo incompetente y las reuniones secretas con nuestros competidores. Lo más irónico, continuó Arturo, es que Stelling International es una empresa pantalla que yo creé hace 20 años. Cada una de esas reuniones fue grabada. Cada documento, interceptado. Marco se puso de pie tan bruscamente que su silla se cayó hacia atrás. Esto es traición. No, dijo Arturo con calma glacial. Esto es consecuencia. Fue entonces cuando miré a mi esposo, el padre de mi hijo, el hombre con quien compartí 12 años de mi vida. Y supe que no quedaba nada del hombre del que me enamoré. Solo un extraño desesperado, acorralado por sus propias mentiras. ¿Y tú?, me preguntó, su voz cargada de veneno. ¿Cuánto tiempo has estado conspirando con mi padre contra mí? La pregunta flotó en el aire, cargada con todo el peso de nuestra historia compartida. De los años de mentiras, de las noches de pasión convertidas en estrategia, del amor que se había transformado en esta cosa fea y retorcida. Y supe que la respuesta cambiaría todo para siempre. La capilla del hospital se había convertido en nuestro confesionario particular, un espacio sagrado donde todas nuestras mentiras finalmente se desmoronaban. Las palabras de Arturo sobre Sophie esperando en el hotel todavía resonaban en el aire enrarecido cuando la doctora nos llamó para ver a Diego.
Al entrar en la habitación 304, mi corazón se encogió al ver a mi hijo pequeño y pálido contra las sábanas blancas, conectado a monitores que emitían sonidos suaves pero implacables. Pero lo que me detuvo en seco fue la figura sentada junto a su cama. Sophie. Marco dejó escapar un sonido gutural. ¿Qué haces aquí? Sophie se levantó, sus ojos enrojecidos pero su postura desafiante. Tu padre me pidió que viniera. Dijo que era hora de que todos enfrentemos la verdad. Arturo permaneció cerca de la puerta, observando la escena con una calma que me pareció casi sobrenatural. Pensé que deberíamos tener esta conversación con Diego presente. Es su familia también, aunque no lo sepamos. Miré a mi hijo, cuyos ojos febriles saltaban entre su padre, su amante y su abuelo. Esto es cruel, Arturo. Está enfermo. La vida es cruel, Valeria, respondió suavemente. Diego merece saber por qué su familia se está desmoronando. Sophie se acercó a Marco. ¿Es cierto? ¿Tienes una esposa y otro hijo aquí? Todo este tiempo, la escena tenía una cualidad Seal. Aquí estaba la otra mujer confrontando a mi esposo sobre su infidelidad conmigo. El círculo perverso estaba completo. Marco parecía haber encogido físicamente. Sophie, esto no es el momento. Siempre hay un mejor momento. Ella estalló y por primera vez vi detrás de su fachada perfecta a una mujer tan herida como yo. 6 años, Marco. 6 años y 3 niños. ¿Todo era una mentira? Fue entonces cuando Diego habló, su voz débil pero clara. Esa señora es tu otra familia, papá. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Marco miró a su hijo, luego a Sophie y finalmente a mí. Vi como cada mentira, cada capa de engaño, se desprendía de él hasta que solo quedó la verdad desnuda y fea. Sí, susurró. Sí, lo soy. Sophie emitió un grito ahogado y se dejó caer en la silla junto a la cama. Dios mío. Arturo se acercó a la cama y tomó la mano de Diego. A veces, mi niño, los adultos cometemos errores terribles. Y a veces, esos errores hieren a las personas que amamos. Diego miró a su abuelo, luego a su padre. ¿Ya no nos amas, papá? La pregunta, simple e inocente, quebró a Marco de una manera que ninguna acusación o confrontación había logrado. Cayó de rodillas junto a la cama, tomando la mano libre de Diego. Te amo más que a nada en este mundo, dijo, y las lágrimas le corrían libremente por el rostro. A ti y a tu mamá. Y a Michael, Ana y Thomas también. He sido un cobarde. Sophie lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. Nos usó a todas, Marco. A tu esposa, a mí, a tus hijos. ¿Por qué? La respuesta llegó de donde menos la esperábamos. Porque su madre lo hizo primero. Todos giramos hacia Arturo, cuya expresión era de una tristeza infinita. Elena, mi esposa, la madre de Marco, tuvo otra familia en España. Un hombre al que conoció durante uno de nuestros viajes de negocios. 2 hijos que Marco nunca conoció. La revelación nos dejó sin palabras. Marco miraba a su padre con incredulidad. ¿Qué? Mamá, lo descubrí cuando tú tenías 10 años, continuó Arturo, su voz cargada con el peso de décadas de silencio. Ella me dijo que se quedaría por las apariencias, pero que su corazón pertenecía a otro. Marco, tú fuiste el único que me quedó, y te protegí tanto que te convertí en esto. El giro era tan monumental que me costaba procesarlo. La adicción de Marco a las mentiras, su necesidad de múltiples familias, todo encontraba su origen en una herida de la infancia que nunca había sanado. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Preguntó Marco, su voz quebrada. Porque te amaba demasiado para cargarte con esa verdad, respondió Arturo. En el proceso, te permití convertirte en la misma clase de persona que ella fue. Sophie se levantó, recogiendo su bolso con manos temblorosas. Tengo que irme, tengo que. Pensar de espera, dijo Marco, poniéndose de pie. Los niños, los niños. Ella repitió con amargura. ¿Cuáles niños, Marco? ¿Los míos? ¿Los de ella? ¿O los que probablemente tienes en otra ciudad que aún no conocemos? Al salir, Sophie se detuvo frente a mí. Lo siento, de verdad, nunca supe. Asentí, sin poder encontrar palabras. ¿Qué podía decirle? Que éramos 2 caras de la misma moneda miserable. Cuando la puerta se cerró, la habitación quedó sumida en un silencio pesado, solo roto por el sonido de los monitores y la respiración agitada de Diego. Papá, dijo Diego, ¿vas a irte con esa señora? Marco negó con la cabeza, sus hombros hundidos bajo un peso invisible. No, hijo, me voy a quedar aquí contigo. Pero Arturo sacudió la cabeza. No, Marco, te vas a ir con Sophie. La declaración nos tomó por sorpresa a todos. ¿Qué? Pregunté, incapaz de ocultar mi shock. Arturo nos miró a Marco y a mí. Este matrimonio está muerto. Ha estado muerto durante años. Y ustedes dos. Se han estado aferrando a los escombros por Diego, por las apariencias, por miedo. Pero no por amor. Marco parecía tan sorprendido como yo. ¿Y tú? Después de todo este plan, mi plan nunca fue quedarme con Valeria, dijo Arturo, y sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. Mi plan era liberarlos a los dos. Me apoyé contra la pared, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Arturo se acercó a mí tomándome las manos entre las suyas. Te amo, Valeria. Eso es verdad. Pero lo que tenemos es el producto de un matrimonio roto, de traumas compartidos. No es base para una vida juntos. Las lágrimas llenaron mis ojos. Los últimos 3 años fueron reales, susurró. Cada momento. Pero ahora necesitas encontrar quién eres sin Marco, sin mí, sin ser la esposa de alguien o la amante de alguien. Marco miraba a su padre con una expresión que yo nunca le había visto, respeto. Todo este tiempo, pensé que estabas tratando de destruirme. Estaba tratando de salvarte, corrigió Arturo, como debería haberlo hecho hace 30 años cuando tu madre nos dejó. Volviéndose hacia ambos, continuó, Marco, irás con Sophie. Le daré a ella y a los niños una suma que les permita vivir cómodamente, pero fuera del país. Tú tendrás que ganarte su perdón, si es que alguna vez lo logras. ¿Y yo? Pregunté, sintiendo como un futuro completamente desconocido se abría ante mí. Tú te quedas con la empresa, dijo Arturo. Siempre fuiste mejor para los negocios que Marco. Y te quedas con Diego, en la casa familiar.
Yo me iré. La serie de revelaciones era demasiado para procesar. ¿A dónde? A buscar a los medio hermanos de Marco, respondió. Es hora de que esta familia se reúna, con todas sus partes rotas. Diego, que había estado escuchando todo en silencio, tocó la mano de su abuelo. ¿Te vas a ir, abuelo? Arturo se sentó en el borde de la cama, acariciando el cabello de su nieto. Por un tiempo, mi niño, pero te escribiré, y te visitaré, y cuando regrese, seré un hombre mejor. Uno que no esconde verdades pensando que está protegiendo a las personas que ama. Marco se acercó a mí, su expresión humilde y vulnerable. Valeria, lo siento. Por todo miré a este hombre con quien había compartido 12 años de mi vida. El padre de mi hijo, el arquitecto de mi Dolori, de manera extraña. La razón por la que me había convertido en la mujer fuerte que era ahora. Yo también lo siento, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad, por no ver el dolor detrás de tus mentiras. Arturo se levantó, mirándonos a los tres, su hijo, su nuera, su nieto con una expresión que era a la vez triste y esperanzada. El abogado vendrá por la mañana, dijo. He preparado todos los documentos. La empresa pasará a Valeria con un fideicomiso para Diego. Marco recibirá un fondo que le permitirá empezar de nuevo, lejos de aquí. Y yo, bueno, tengo unos billetes de avión a Madrid, pregunté, recordando su revelación sobre la otra familia de Elena. Es hora de conocer a mis otros hijos, dijo simplemente. Y de contarle sobre su hermano. Mientras salía de la habitación, Arturo se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Los amo a los tres, más de lo que jamás podrán entender. Cuando la puerta se cerró, Marco y yo nos miramos sobre la cama de nuestro hijo. 12 años de matrimonio, 3 de affair, una vida de mentiras, y todo había terminado no con un golpe dramático, sino con un suspiro de resignación y la posibilidad de perdón. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marco, y por primera vez en años. No sonó como un CEO seguro de sí mismo, sino como el hombre joven e inseguro que me había propuesto matrimonio en una lluviosa tarde de noviembre. Curamos a nuestro hijo, respondí, tomando la mano de Diego. Empezamos de nuevo. Esas palabras, simples y verdaderas, se sintieron como el comienzo de algo nuevo, no perfecto, no fácil, pero auténtico. 6 meses después, la oficina del CEO de Stelling Enterprises olía a pintura fresca y a cambio. Desde mi nuevo escritorio podía ver la ciudad extendiéndose below, un panorama que antes había sido de Marco y luego de Arturo, pero que ahora era mío. Los primeros meses habían sido caóticos. Marco se había mudado a Canadá con Sophie y los niños. Después de que ella aceptara darle una segunda oportunidad, bajo estrictas condiciones, incluyendo terapia intensiva y transparencia financiera completa. No había sido fácil, pero las fotos que me enviaba de Diego con sus medio hermanos mostraban una felicidad tentativa que me alegraba el corazón. De Arturo estaba en España, donde había encontrado a los medio hermanos de Marco, 2 hombres encantadores que, irónicamente, se parecían más a él que el propio Marco. Sus emails estaban llenos de historias sobre comidas familiares y descubrimientos compartidos.